como saben ustedes, pues ha habido una presentación en el Foro de Nueva Economía del presidente de esta casa, pues contando un poquito la situación y los temas de más interés en el teatro. Cambiamos totalmente de chip y ahora estamos en la rueda de prensa de la presentación de la próxima ópera, que estrenamos el día 24 de marzo, de Rodelinda. Yo voy a ser muy breve, simplemente comentar, como saben por los papeles que les han pasado, es una coproducción con el Liceo, y aprovechando esa circunstancia vamos a celebrar un patronato conjunto, el Teatro Real y el Gran Teatro del Liceo, aquí en Madrid, un par de horas antes de la representación. Es la segunda, será en esta ocasión la segunda vez que se organiza un patronato conjunto. Hubo uno en el año 2007, donde el Teatro Real se desplazó a Barcelona para hacer ese primer patronato conjunto, cuando ya era presidente Gregorio Marañón, actual presidente del Teatro Real, y en esta ocasión pues devuelve la visita 10 años más tarde, pero con un excelente motivo, que es la celebración o la compartir esta coproducción que hacemos el Teatro Real y el Teatro del Liceo. Y yo ya sin más trámites, pues le cedo la palabra a Joan para que también presente a la mesa y nos cuente un poquito las actividades paralelas y el resto de información general. Bueno, yo voy a ser muy breve también, porque creo que lo que hay que hacer bien. Yo creo que lo que quiero es pasar la palabra inmediatamente a Ivor Bolton, al director musical, y a Klaus Booth, el director de escena de esta nueva producción de Rodelinda. Destacar alguna cosa, pero repito que voy a dejar que sean ellos los que básicamente se explayen. Es una nueva producción, como ha comentado el director general, es una nueva coproducción del Teatro Real con el Liceo de Barcelona, con la Ópera de Frankfurt y con la Ópera de Lyon. Por lo tanto, es una macro coproducción del Teatro Real que se estrena en Madrid, pero que luego va a circular muchísimo en diversos escenarios europeos, y eso evidentemente no hace falta que os diga que está muy bien. Incluso hay algún teatro que no es coproductor, pero que ya prácticamente ha programado la producción después de que lo hagan los coproductores. También destacar que es un acontecimiento también por el hecho de que Rodelinda es una de las mejores óperas de Händel, y es la primera vez que se va a poner en escena en España este título. Creo que eso lo convierte la operación en un acontecimiento de primera magnitud. También me gustaría empezar pasando la palabra a Ivor Bolton para que nos explique un poco sobre Rodelinda en el contexto de las óperas de Händel, un poco qué supone Rodelinda y por qué es importante Rodelinda en el conjunto de la literatura, un poco de lo que son las muchísimas óperas que existen de Händel. Pero Rodelinda de alguna manera es una ópera muy, muy especial dentro del catálogo del compositor. Yeah. So Rodelinda for me it comes at a very important period in Handel's life, the period 1724-25, when he wrote three fantastic operas in a very quick succession. Giulio Cesare, Tamerlano, which is well known to the Madrid public when Placido Domingo sang it here, and Rodelinda. One of the reasons for this creative outpouring was the fact he had possibly some of the best singers he ever could get in the world at that time. This was part of his job. Handel was an impresario as well as a composer, so he had the famous diva Cuzzoni, who was apparently a very ugly lady and not very good on stage, but somehow had a magic chemistry that charmed the audience. And of course the greatest castrato, Senesino, who sang the part of Bettorido. And not least was the tenor Borassini, and it's quite rare for Handel to write such an extensive tenor part. The only other major opera was Tamerlano, which was immediately before Rodelinda. So I think he was inspired by the virtuosity of all the singers he had at his disposal. And it's also worth remembering that the smaller role of Arnulfo, which is sung by a countertenor also in our production, was alto castrato, was sung by Pacini, who was also no means singer. He was a specialist in fast coloratura. And in a way, this period of Handel's life was one where he consolidated his position as director of the Royal Academy of Music, which is not related to the Contemporary Conservatory in London, but it was an organisation to put on Italian opera in London. So having charmed the British from his arrival in, I think, 1711 with Rinaldo, he was really probably at his strongest position ever in English society and in English opera. Bueno, sí, efectivamente esta ópera es muy importante porque se enmarca en un periodo muy importante, muy
floreciente dentro de la trayectoria profesional de Händel, 1724-1725. Durante este periodo escribió 3 óperas fantásticas, además escritas a toda velocidad. Una de ellas es Julio César, la otra es Tamerlano, que ustedes recordarán porque fue cantada aquí por Plácido Domingo, y la tercera es esta que presentamos, Rodelinda. Es un periodo de gran explosión creativa, digamos, de gran florecimiento creativo de Händel, entre otras cosas porque contaba en aquel momento con los mejores cantantes de su época. Händel no solamente era compositor, era empresario, ¿no? Entonces él se encargaba, entre otras cosas, de contratar a los cantantes. Y para este primer elenco del estreno de Rodelinda tenía a los mejores. Tenía a Cuccioni, una soprano que por lo visto era bastante fea y no era muy buena actriz, pero que creaba en torno a ella una magia fabulosa en cuanto empezaba a cantar. Luego contaba con Senesino, un famoso castrati de la época, que hacía el papel protagonista de Bertarido, y no menos importante, Francesco Borosini, que hacía de Grimoaldo. Y es raro que Händel escribiera un papel tan bueno, digamos, tan extenso, tan importante para un tenor, ¿no? El precedente es Tamerlano, que es la ópera justo anterior a esta, ¿no? Y yo creo que Händel se vio muy inspirado por el gran virtuosismo de este elenco de cantantes, ¿no? Porque luego, sin ir más lejos, otro personaje que puede ser considerado de menos importancia, menor en esta ópera, que es Inulfo, lo interpretó otro alto castrati muy famoso en la época, Pacini, que era un especialista en fast coloratura. En aquel momento Händel dirigía la Royal Academy of Music, que no tiene, por cierto, nada que ver con el conservatorio actual de Londres, sino que era una empresa que se dedicaba a todas las facetas relacionadas con estas óperas, ¿no? Y desde su llegada a Londres en 1711, Händel tenía absolutamente obnubilados, encantados a los británicos con sus óperas, ¿no? Por ejemplo, Rinaldi, que fue la primera que estrenó en Londres, y había conseguido consolidarse, ¿no? Estaba en un momento álgido de su carrera profesional. Well, maybe quizá estaría bien que el maestro Bolton también nos hablara un poco, posiblemente sería una pregunta para después, pero de lo que supone para la orquesta del Teatro Real el adentrarse en un repertorio tan poco habitual de lo que habitualmente hace como Händel, y un poco cómo es el reto de trabajar este estilo, que evidentemente para la orquesta es realmente fantástico poder trabajar en un estilo tan diferente de siempre. Es un ejercicio de amplitud de miras muy sano. Me gustaría que él, que es uno de los máximos realmente intérpretes de Händel del mundo en la actualidad, nos explique un poco cómo está trabajando este repertorio con la orquesta. Okay, so the orchestra work, Yeah. yes? Yeah. So I just want to say I've just come direct from Billy Budd here, and I'm so proud of the work of the orchestra in this. And now we have a completely different situation to play Handel with our wonderful Teatro Real Orchestra, and we have scheduled a huge amount of rehearsals, working very hard on Baroque style, and I'm absolutely thrilled with the results so far. We still have another 2 weeks to go nearly on this, but we brought in a specialist Baroque leader, Pauline Nobes, from Germany, who's a very distinguished professor in Germany on Baroque violin, and also plays with all the great Baroque and classical orchestras around the world, from Musica Antica Köln to Freiburg Baroque to the Orchestra of the Age of Enlightenment, and we've all worked together very intensely over the last weeks. And also we have a wonderful specialist continuo team. This is very important in Handel, with specialist players from all over Europe. And this, I think, this fusion of a few specialists and the great work of Teatro Real. I would say also Teatro Real Orchestra is we have appointed in the last few months a lot of fantastic young players, with the natural going into retirement of some players, and I think the orchestra is getting fitter all the time. And what
all our guests have remarked on is the seriousness with which they try to take on board the gesture of Baroque bowing, not only just less vibrato, this is a simple case, but also the temperament systems, how we play in Baroque temperaments and the temperaments we choose to use in this piece. And we've had, fantastic working atmosphere of great detail. So I'm very excited about this. It's very easy just to book a Baroque orchestra and say, Teatro Real presents Freiburg Baroque. We could do this. This is very easy and it's very nice, but it's not us. It's an existential point for me that our house orchestra plays everything and plays it well, and I'm proud of them. Sí, efectivamente, bueno, acabo de salir de Billy Budd y estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho la orquesta y estamos trabajando muy duro para afrontar esta música, este cambio tan radical. Con esta extraordinaria orquesta hemos acentuado el número de ensayos y, aunque nos quedan todavía 2 semanas, estoy realmente encantado con los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Hemos contratado para esta ocasión a un gran especialista en el barroco que ha trabajado mucho en Alemania y por todo el mundo. Pauline Knobs. Que trabaja con todas las orquestas barrocas del mundo, desde música antigua hasta The Age of Enlightenment, Freiburg Baroque. Y estamos trabajando de forma muy intensa y es muy importante también citar a este respecto que contamos también con un equipo de continuo con músicos procedentes de distintos países europeos que también nos está ayudando mucho a afrontar esta tarea. O sea, que contamos con la fusión de grandes especialistas y de una gran orquesta y el gran trabajo que está haciendo, de hecho, la orquesta titular del Teatro Real. Hemos nombrado en los últimos meses hemos contratado varios jóvenes intérpretes para sustituir algunas jubilaciones y yo creo que podemos decir que la orquesta se mantiene en la máxima forma, ¿no? Posible. También hemos trabajado de forma muy seria el gesto del arco barroco y los sistemas de temperamentos. Y puedo decir que la atmósfera de trabajo general es fantástica, porque sería muy fácil para nosotros haber contratado una orquesta barroca, ¿no? Decir, presentamos, el Teatro Real presenta, ¿no? Y es fácil y además es estupendo, pero no hemos querido hacer eso porque en mi filosofía de trabajo está siempre que la orquesta titular tiene que tocar todas las obras y además tiene que tocarlas bien. Vamos a escuchar ya a Klaus Guth, que es un privilegio para esta casa el debut, ¿no? Porque ya se presentó hace un par de temporadas su extraordinaria producción de Parsifal, pero va a ser la primera vez que Klaus Guth, que es uno de los grandes nombres internacionales de la dirección de escena, la primera vez que haga una nueva producción para el Teatro Real. Es un privilegio tenerlo aquí. Me gustaría que nos explicase un poco por la dramaturgia de esta Rodelinda. I'm asking you to talk about dramaturgia. Yes, I'm very happy now to be here for a real production for Teatro Real, which will start here and then travel. Rodelinda is an absolute musical masterpiece. You will hear. It is, in the beginning, I have to admit, for everybody, the very first step is a little difficult because the story is not easy. It has very confusing similar names. I try to help the audience in the beginning with a very simple genealogy that you understand who's who. Because once you have done this step, it gets really exciting. But this first step, I've had it myself and I know it for everybody. The first step is difficult. Then it is actually quite, also from Handel is
dramaturgical thinking person, it's nearly like, I would say, modern Musiktheater, because the story is far more than what you have sometimes in Baroque theater, that you could exchange the arias. This is a furious aria, and this is a love aria, and this is a aria of missing somebody. But here it gets very specific, and it's very clever how the story, once established, gets new directions, and very unpredictable new directions, very sudden. The whole chemistry changes and we go in a new direction. So this is a well-made play. If you've done the first step, maybe first translation. Sí, bueno, estoy muy contento y muy honrado de estar aquí presentando esta ópera, que es una producción como producción del Teatro Real, que luego va a girar por viajar por otros lugares. Yo creo que Rodelinda es una obra maestra de la música. Y debo confesarles que al principio me resultó algo difícil de aprender, ¿no? Porque la historia es complicada, ¿no? Hay muchos nombres que son parecidos y que inducen un poco a confusión. Por eso yo al principio intento ayudar un poco al público haciéndoles una pequeña genealogía de quién es quién, de forma que una vez que uno ha comprendido esto, luego puede introducirse y es muy bien en la ópera. Porque desde el punto de vista de la dramaturgia, Händel es como un compositor de teatro musical moderno, ¿no? Realmente la historia está muy bien hecha, todo está muy especificado de forma muy inteligente, y no como en otras óperas que a veces incluso se pueden intercambiar las arias unas con otras y casi no se nota, ¿no? En este caso la historia está muy bien hecha, es muy profunda, y además de repente adopta direcciones totalmente inesperadas, ¿no? Y se mueve hacia otro lugar. Es decir, es una obra muy bien concebida, con una buena dramaturgia, con una composición musical muy bien adaptada a la historia. Without going into any details of the story, just the very basic thing is that it is, a king died, 3 children, and now there's a fight about who is the next one in charge. So it's actually a theme. Just when we started the rehearsals here, it was in the news how the North Korean had tried to get rid of his, or got rid of his half-brother. Similar stories in Rodelinda all the time. So it is a fight about power in a huge family clan. And the other theme is, of course, Rodelinda. She assuming that her husband is dead. It's a little bit nearly like Fidelio. She insists on saving and being confident to her husband, even if he's not there. And so Rodelinda is a very fascinating character, because she's a prisoner in her own house, but she's playing with the emotions and with the situation so clever that she always finds a way to get the more powerful person, even if she's in a weak position as a prisoner. So that's very fascinating with what intelligence and with what power this woman is acting. And there's a figure that immediately took my full attention. There is, by Handel, written, and he's a very important part of the story, there is a son, Flavio. He does not sing, but he is
very central for the action, as he's being used as a hostage. He's getting in the wildest positions that one only can think of. His father in the beginning dead, then he sees how a new man comes and wants to take his mother. Then his father appears, but immediately goes into prison. Then in prison they found blood, think he's dead, so he thinks second time his father, after he came, is dead. So it inspired me very much to look at this piece a lot through the eyes of this young boy, to experience how extreme the story is, because through the eyes of a young person, it is even more shocking, and it is in a way, adults, how they deal with each other in their search for egoism, for power, for realizing that what they want, and for the naive boy who's trying to find a solution how to understand all this. He will invent an own fantasy to cope with this, and you will see some of his fantasies in different forms on stage. So this figure is more or less the one you follow through the whole piece, as he's in every scene. Bueno, sin entrar demasiado en detalles, pues la historia gira en torno a un rey que fallece y que tiene 3 hijos que pelean por el poder para ver quién lo va a suceder. Cuando estábamos empezando los ensayos, justo salió la noticia de que el líder norcoreano quería cargarse, o bueno, más bien lo consiguió, a su hermanastro, ¿no? Bueno, pues esa historia aparece aquí. Es decir, que hay parecidos en Rodelinda, ¿no? Con historias de lucha por el poder dentro de un gran clan familiar como este, ¿no? Del rey que acaba de fallecer y reparte organiza la sucesión entre sus hijos. Rodelinda, que es un personaje muy interesante de la obra, fascinante, piensa al principio que su marido ha fallecido. Aquí esto casi evoca a Fidelio, ¿no? Y tiene que, bueno, y ella siempre confía en ese marido ausente que cree muerto, ¿no? Y guarda su ausencia, ¿no? Es un personaje fascinante porque, a pesar de ser prisionera en su propia casa, rehén del que ha usurpado el poder de su marido, ella consigue jugar con la situación de forma muy inteligente, de forma que acaba saliendo siempre ganadora, ¿no? Acaba teniendo siempre el poder y manejando la situación de forma muy, muy inteligente, ¿no? Y hay otro personaje que atrajo mi atención desde el principio, que es el de su hijo, Flavio. Es un niño, no canta en ningún momento, pero es clave en la acción desde el principio, porque es un rehén de esa situación en la que está inmerso, que le lleva a momentos, a situaciones inimaginables, ¿no? Cuando ve que primero su padre ha muerto, luego viene un hombre que quiere sustituirle en el corazón de su madre, luego aparece su padre que creía muerto y que no lo estaba, pero acaba en la cárcel, con lo cual vuelve a pensar que está muerto por segunda vez, ¿no? Cuando le condenan a muerte, luego, bueno, y todos esos vaivenes, todas esas situaciones vistas desde la mirada inocente de un niño, es lo que nos permite, es lo que he utilizado, ¿no? Como guión de la obra, ¿no? De forma que vemos a través de los ojos de este niño las situaciones tan extremas que se viven, ¿no? Tan espeluznantes a lo largo de la trama, y cómo se relacionan los adultos, ¿no? Cómo luchan por el poder o por alcanzar sus fines. Esta historia contada por este niño, ¿no? Que inventa, para salir de esa situación espeluznante, para afrontar esa situación, inventa una serie de fantasías que vamos a presenciar nosotros, bueno, de distintas maneras en escena. You
you will, if you see the production, you will see a setting of in a very archaic landscape, lava landscape. You will see one big house with levels, and for me this is kind of an image of mankind, how human beings behave to get up to the next level, to the upper floor, how in this house nearly it becomes for Flavio a house of horror in some parts, how people are acting with each other. He will also see that there is how much love there is, how much help there is in situations when they need each other, but he will see also extremely shocking, cruel behaviors of human beings. It is for me a real pleasure with this incredible cast. It's really the best I could think of to work on it, because as you know, the Handel arias have a structure of ABA, so it's a repetition structure. The same music twice, the same is not very correct, but more or less. So it's, for me as a director, it's very challenging with this level of singers to work out something in the repetition, to create something completely new than in the first time you were listening to the music. And I love this very much about Handel, that you more or less hear the same music and suddenly get a different, completely different dimension with the same thing you just heard before and you saw it different. So this is a very interesting, challenging opportunity, and it's, yeah, as I said, it's a luxury cast that is able to really create human beings on a stage. Bueno, la escenografía se basa en una gran mansión en la que hay distintos niveles y siempre todos los personajes aspiran a ascender a los niveles superiores. Para Flavio en algunos momentos es casi la casa de los horrores, y luego también se percibe que hay en situaciones en las que es necesario el amor o es necesaria la ayuda, se perciben también como los personajes se aman o se ayudan unos a otros, y luego al lado hay otros comportamientos realmente espeluznantes. Es un lujo contar con este elenco de cantantes que es realmente el mejor posible, porque las arias de Händel a veces plantean un reto precisamente por esa estructura repetitiva que es A-B-A, y el gran reto es crear algo suficientemente novedoso en esas repeticiones con estos grandes cantantes, ¿no? Porque lo que me fascina de Händel es precisamente que con la misma música sabe darle a las situaciones una dimensión completamente distinta, ¿no? Bueno, simplemente decir eso, que tenemos un elenco realmente de lujo que ha sido capaz de dar talla de auténticos seres humanos, ¿no? Talla auténticamente humana a estos personajes. Pues muchas gracias. Lo ha explicado también, que no sé si... No, me lo ha explicado maravillosamente bien, y además incluso defendiendo la estructura de la da capo, que es lo que tira para atrás a prácticamente todos los directores de escena del mundo, que ante ese tipo de obras lo que hacen es quedarse horrorizados ante el aparente estatismo de las obras. En cambio él está diciendo lo contrario, ¿no? que justamente es una estructura que desborda luego la creatividad para encontrar realmente cómo a pesar de que tiene esta apariencia de estructura repetitiva, dramáticamente está lleno de potencial para que se convierta justamente en lo contrario. Bueno, dicho lo cual, preguntas.